se me perdone, pero yo sí tengo sentimiento por la selección española. Para mí sí es mi equipo y lo vivo con bastante intensidad. Lo vivo como si fuera un equipo de verdad, exactamente igual que el resto de equipos que tengo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 4 de julio del año 2024. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1454 de la sección de Fútbol de Pepe Diario, ese podcast que durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media, más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global, y aquí, en el primer tercio del programa, aquí en medio del espacio-tiempo del universo conocido, vaya usted a saber, si no estamos también en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer. Vamos a charlar de fútbol, vamos a hablar de 8 historias, de 8 narrativas dentro de los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania 2024. Empezando por el primero de los partidos, el que se disputa mañana a las 6 de la tarde entre España y Alemania, y empezando por nuestra selección. A veces me siento un poco tonto hablando de nuestra selección, porque sé de sobra que muchos de los que escucháis esto no tenéis ninguna vinculación emocional con el equipo, y que decir nuestro queda hasta un poquito feo. Si hablo del Sporting puedo decir nuestro, mío. Sé de sobra que tengo que tratar de ser no objetivo, que eso es imposible, pero desde luego sí honesto a la hora de explicarme y de exponer mis puntos de vista, pensando que el oyente no tiene por qué tener los mismos sentimientos que yo. Pero bueno, este es un debate evidentemente en este país muchísimo más profundo, que tiene que ver con la realidad política y con la realidad social que nos ha traído hasta aquí después de tantos siglos, y que no vamos a resolver en una entradilla de Pepe Diario. Así que se me perdone, pero yo sí tengo sentimiento por la selección española. Para mí sí es mi equipo y lo vivo con bastante intensidad. Lo vivo como si fuera un equipo de verdad, exactamente igual que el resto de equipos que tengo. ¿Cuál es la historia de España, la narrativa de España en esta Eurocopa y cómo ha llegado a estos cuartos de final de la Eurocopa? Por supuesto, es la España de los extremos, la España de Lamine Yamal y de Nico Williams, la España de la juventud despampanante, la España que no tiene nada que ver con la que jugaba y la que dominaba hace más de una década, hace ya 3 lustros, que estaría bien dejar de ponerla como referencia y hablar de ella de manera continuada y fijarnos en exactamente en lo que hemos mutado. Nos ha costado lo nuestro, Muchas veces tendemos a pensar que eso tiene que ver con una formación o con una decisión o con algo que tú puedes moldear a gusto, ¿no? Es que en España moldeamos, hay un poco de verdad, pero hay un mucho de mentira también. Dependes estrictamente de qué clase de jugadores te salen. Y dices, bueno, es que si trabajas de tal manera, te salen tal clase de jugadores. Correcto, seguro, pero incluso moldeando tal nivel de jugadores, tal nivel de centrocampistas, de mediapuntas, tal forma de entender el fútbol, siempre han salido figuras de cualquier otro perfil en todas las eras, en todas las circunstancias. Y los que dominan, los que son los mejores, aquellos que se alzan con la capacidad de ser top en el fútbol, en todo el fútbol, son los que te determinan cómo eres, mucho más que tu idea original, tu trabajo de base, tu moldeamiento, tu escuela y tus paparruchas. ¿Por qué? Porque si te salen Nico Williams y Lamine Yamal y te aparecen, tú acabas siendo una selección de extremos y acabas siendo una selección directa y acabas siendo un grupo que nace, muere y vive por todo ello, por todo lo que te dan estos chavales. Y esa es la historia, esa es la narrativa de esta España que se va a enfrentar a Alemania. ¿Está ya la España de los extremos preparada para ganar un gran torneo? ¿Por qué no va a estarlo? No es que son muy jóvenes y luego dejarán de ser muy jóvenes. Por lo tanto, es completamente irrelevante. Lo único importante es ganar un torneo de estas características. Y sí, en España se está reescribiendo una historia diferente, una selección diferente, una manera de jugar diferente y, a mi modo de ver, muy excitante. Y creo que desde fuera de España, se está viendo exactamente igual que desde dentro. Ojo, que aquí se está generando, aquí está apareciendo el núcleo de algo verdaderamente especial. Las bandas de España como asunto definitorio de la selección, como asunto definitorio del grupo probablemente más impactante de todo el campeonato. ¿Cuál es la historia que se van a encontrar enfrente? La historia que se van a encontrar enfrente es la Alemania de las mediapuntas. Estos sí que no han conseguido romper con las dinámicas perniciosas que desde el año 2016 les han traído hasta aquí y que les han hecho vivir la peor etapa de toda la historia del fútbol alemán. Alemania está en la peor etapa de toda su historia.
Está en la peor etapa igual que está Italia. Lo que pasa es que Alemania no ha caído a no clasificarse a mundiales, pero todos estos años de Alemania cayendo en primera fase, cosa que no había hecho jamás hasta el Mundial de Rusia, todos estos años, tropecientos años en los que no juegan finales, pero ¿cuándo habíamos visto eso? Ya os lo digo yo, nunca en la historia. Y desde el año 2016 para acá andan persiguiendo una idea, una identidad que, como estoy diciendo de España, tampoco tienes tú tanta capacidad para modificarla. Es que depende mucho de los jugadores que te salgan. Y ahora de repente les han aparecido Musiala y Florian Wirtz. Estos son la Alemania de las mediapuntas, de estos dos mediapuntas en concreto. Y a mí me parecen menos impactantes que los españoles, al menos de momento, ya veremos, claro. Son también muy jóvenes, tienen que escribir toda su historia. Es posible que dentro de 3, de 5, de 7 años estas palabras sean ridículas, pero no vivimos de dentro de 3, 5 o 7 años, vivimos del viernes, de lo que suceda el viernes. Y lo que pase a futuro no tiene ninguna relevancia hoy, aquí y ahora. Aquí lo que pasa es que dos mediapuntas con un mediapunta por delante, como Kai Havertz, en caso de que Nagelsmann no cambie la idea de fútbol, tienen que enfrentarse a una selección de extremos. Y ahí, con independencia de quién domine el centro del campo, que probablemente sea lo más relevante a la hora de determinar cómo se va a jugar este partido, porque los dos centros del campo quieren tener la pelota, ahí se va a producir este choque de historias, este choque de conceptos, este choque de naciones que llevan muchos años estando igualadas. Por supuesto, tener una estrella aquí no es lo mismo que tener 4, ya lo sé, no hace falta que nadie me lo diga, pero en los últimos 20 años España no envidia nada a Alemania. En ningún sentido, ni a nivel de jugadores, ni a nivel de resultados, ni a nivel de títulos, de copas, a nivel de impacto, a nivel de presentarse como favoritos a un torneo, nada, cero. Es más, en estos últimos 20 años, ¿cuándo narices nos ha ganado Alemania? Nunca. Somos superiores a ello y por lo tanto, esa es una historia y una narrativa presente y perfecta en este cuarto de final. ¿Cuál es la historia de Francia? La historia de Francia es que son la selección más dominante del siglo, incluso por delante de Brasil, la Brasil del siglo XXI, no como, o quizás también sí, como líder filosófica del fútbol, a quien hay que imitar, guste más o menos, esté la gente tirándose de los pelos o no, porque son aburridos, porque juegan mal, lo que tú quieras, hay un punto en el que son punta de lanza de cómo quieren jugar el resto de seleccionadores, el resto de selecciones, probablemente también el resto de clubes. El grupo más profundo, el segundo equipo de Francia podría ganar a cualquiera, la capacidad para tener atletas sin descanso en los puestos de centrales del centro del campo, sí, pero además necesitas magia. Y esa magia la tiene Mbappé, aunque no haya aparecido en esta Eurocopa, y quizás ya no la tenga Griezmann. Y en todo el engranaje, aquel que les hace campeones en el año 2018, aquel que les lleva a la final del año 2022, aquella que hace que sean candidatos del continuo a todos los títulos, tiene que estar un Griezmann, tiene que estar un Mbappé, tiene que estar un delantero, un jugador que te cambie el signo de los partidos tan perfectamente medidos en los que no ocurre nada, en los que nadie les genera ocasiones, sus defensas lo salvan todo, su centro del campo se impone desde la posición de superioridad, físicamente hablando, a todo el resto de centros del campo. Esa es la historia de Francia. Francia tiene que ganar esta Eurocopa, porque Francia tiene la obligación siempre, ahora mismo vaya, de ganar todos los torneos. Y para eso debe aparecer un chispazo de magia que todavía no ha aparecido. ¿Cuál es la historia de Portugal? La historia de Portugal es obvia. Se vive con Cristiano Ronaldo o contra Cristiano Ronaldo. ¿Está siendo una ayuda o está siendo un lastre? Es el último gran torneo de Cristiano Ronaldo. Está Roberto Martínez y el resto de jugadorazos élite mundial. Bruno Fernández, Bernardo Silva, Leao, cantidad de jugadores que están en el banquillo como Diego Jota, como Gonzalo Ramos. Aquí hay Vitinhas, Cancelos, Rubén Díaz por todas las esquinas del campo. Tienen que estar supeditados, como ha parecido a Cristiano Ronaldo. Una figura tan imponente como la de Cristiano hace que incluso toda esta playa de jugadorazos tenga que someterse a él. Hasta ahora es lo que ha parecido. Esa es, ¿no?, la historia que tiene que responder Portugal en estos cuartos de final. Para el sábado, Inglaterra y Suiza. La historia de Inglaterra es muy obvia, ¿no? Southgate y cómo el peor entrenador que vieron los tiempos está poniendo
peso en los pies de unos jugadorazos imponentes, maravillosos, que de repente han cortocircuitado por culpa de su entrenador, y aunque se ven los unos a los otros en el campo, son incapaces de pensar por sí mismos, son incapaces de tener ideas por sí mismos, son totalmente incapaces de jugar juntos al fútbol. Qué mala suerte, estos jugadorazos increíbles, que son todos contextuales. Dependen todos de que les pongan un contexto precioso, maravilloso, bonito, porque si no, no saben jugar al fútbol. Hay que ver qué malo es Gareth Southgate. Suiza, la historia de Suiza es muy obvia también. La rocosa que siempre está ahí. ¿Tienen valor? ¿Tienen talento? ¿Son algo más? Me gustan esas bandas del Bolonia. A mí no me molesta Embolo, me parece que es un delantero que les aporta un dinamismo a Suiza del que creo que carecían hasta hace nada, incluso con el mismo jugador, ¿no? Es el nivel al que está jugando en esta Eurocopa. Tienen que dar ese paso de más. Y Países Bajos, Holanda, Turquía. La historia de Países Bajos es reverdecer todos los resultados que desde el 74 hasta aquí les han hecho un emblema del fútbol sin jugadores y sin entrenador. A ver aquí a qué nos agarramos. Turquía, el caos, la anarquía. Arda Güler, el jugador que puede definir el futuro presente ya del fútbol turco. El verse aquí, no se sabe muy bien por qué, y esperar una hazaña increíble para su país, como meterse en unas semifinales. Sean o no una de las 4 mejores selecciones de Europa, que obviamente no lo son. Pues esas son las 8 historias que vamos a tener desde mañana y que no puedo tener más ganas de vivir y de hablar hoy mismo con Dani Souto y con Pablo Leiva. ¡Vamos a cantar!